Vivencias. Mano a mano y sin diván. La columna de Jorge Schneiderman en Vivencias. Ya estamos con Mano a mano y sin diván, la columna del psicólogo Jorge Schneiderman, para hablar hoy de la impostergable necesidad de humanizar la medicina. Y esta charla del día de hoy surgió a propósito de que la Facultad de Medicina aprobó la creación de la materia humanización de la asistencia médica, cuyo objetivo será brindar herramientas emocionales a los futuros médicos, empatía, escucha activa y también manejo de las malas noticias. Estas serán los pilares del curso. Y le damos la bienvenida a Jorge. Muy buenas tardes, muy bienvenido. Y qué lindo tema, un tema del que no es la primera vez que hablamos, Jorge. Un gusto, buenas tardes. Bueno, pero muy buenas tardes, Andrea. Bueno, un gusto como siempre poder establecer este diálogo contigo y con la audiencia. Y por supuesto, el tema de la humanización de la medicina, o sea, la implementación de cursos en el segundo semestre de la formación curricular de la Facultad de Medicina, creo que es una buena noticia. Claro. Y bueno, nunca es tarde cuando la dicha es buena, ¿no? Uh-huh. La Facultad de Medicina se fundó en 1875 y bueno, corrió mucha agua bajo el puente, hubo grandes humanistas, pero nunca se logró pautar, digamos, adecuadamente a nivel de los estamentos académicos la imperiosa necesidad de manejar los aspectos emocionales, de manejar todo lo relativo al vínculo con el paciente, como vos bien puntualizabas, el poder dar malas noticias, el poder situar al paciente de cara a un diagnóstico que no es de repente halagüeño. En fin, yo creo que más allá de la tardanza, creo que debemos celebrar el hecho de que definitivamente a instancias de una iniciativa particular y de otros médicos que apoyaron esa iniciativa, hoy por hoy es una realidad y prontamente tendremos noticia de lo que son los programas que se van a desarrollar, ¿no? Quiero establecer, creo que vale la pena, o hacer alusión a la Fundación Humaniza Josefina, ¿no? A través de la doctora Florencia Kral, que es abogada, y que ella luego de transitar por la durísima enfermedad que cercenó la vida de una hija pequeña de 10 años, empezó a desarrollar una intensísima actividad procurando imbuir a los estamentos médicos de la importancia de realizar un ejercicio médico que cuente con herramientas que provienen fundamentalmente de la inteligencia emocional, ¿verdad? Claro, esta doctora Florencia Kral y también el cirujano Martín Abelleira son dos de los propulsores de esta buena noticia, ¿no? Y de este curso de humanización de la asistencia médica, en los que de alguna manera, Jorge, se pondrán de manifiesto esos conceptos que siempre trabajamos contigo, el de la empatía, el de la comunicación médico-paciente, esa escucha activa y herramientas también para las malas noticias, que vaya que si en la medicina no tienen constantemente que estarlas dando, ¿no? Sí, sin lugar a dudas, y sobre todo en estos tiempos también hemos recorrido el largo espinel de situaciones que se han generado a lo largo de la pandemia, donde no solo a nivel de los centros de terapia intensiva, sino también en las consultas diarias, los médicos de radio, las emergencias, como que se han situado ante un escenario bastante complejo
y es importantísimo hacer hincapié, Andrea, en la receptividad de las autoridades de la Facultad de Medicina. Creo que ya de por sí existen a través del Departamento de Psicología Médica de la Facultad Sí. un montón de iniciativas, se han publicado manuales, ha habido interesantísimas ponencias en distintos eventos y congresos que, bueno, que obviamente permitieron interiorizar no solo a la comunidad médica, sino a profesionales del amplio espectro, ¿no? Desde, digamos, de otras disciplinas, y creo que eso debemos entenderlo como algo más que auspicioso, porque fíjate vos, Andrea, que desde los tiempos de Hipócrates, ¿no? El padre de la Sí. medicina, él establece una actitud de escucha, de paciente presencia ante quien está sufriendo. De ahí surge la palabra clínica a partir de Hipócrates, que viene de Claro. cliné, que es cama, el poder acompañar al pie de la cama del paciente todo ese proceso del enfermar, pero no solo visualizarlo como depositario de un mal o verlo como un cuerpo que sufre, sino también atendiendo en sus momentos a todas las variables ambientales, emocionales, que hacen a la realidad del paciente. Y yo creo, A lo largo de Jorge, la historia, y yo quiero recordar en este momento a un profesor que tuve cuando realicé en el Departamento de Historia de la Medicina de la Facultad de Medicina propiamente, el doctor Fernando Mañé Garzón. Él siempre enfatizaba de que el rol del médico, la medicina debe curar, pero cuando no puede curar, debe ujú, calmar el dolor. Y cuando ya no puede curar ni calmar el dolor, por lo menos debe reconfortar presencialmente al paciente, debe acompañarlo, debe procurar generar los mejores estados de ánimo y favorecer el contexto para que ese padecimiento no se convierta justamente en un suplicio, ¿no? Por dos cosas eso creo de que es muy importante reparar en la presencia del médico, no solo como agente vehiculizador de salud, sino también acompañando y bueno, y reparando en las concomitancias emocionales que hacen al proceso de enfermar, Andrea. Jorge, esto que estás diciendo también creo que tiene que ver con otra cosa que hemos hablado a lo largo de tus distintas columnas, y es ese médico de cabecera también tan importante que por algunas décadas parece que perdió vigencia, pero después se le dio, se le siguió dando importancia, y creo que en nuestros días ha tomado una vital importancia, porque ese médico de cabecera que es el que nos conoce, que es el que realmente conoce nuestra historia clínica, el que sabe también de nuestra familia, de nuestros males, y es el que también nos escucha. Esto que estabas diciendo, qué importante que nuestro médico nos escuche. Parece que uno sale del consultorio después que por lo menos nos escuchó de otra forma. Sí, qué bueno lo que decís. Bueno, tenemos un ejemplo dentro del equipo de vivencias que es el doctor Velasco, ¿verdad? Sí, Que él sí. pertenece a esa vieja Esa estirpe. escuela. Exactamente, esa escuela, esa actitud de ser, digamos, agente, como decíamos hace un rato, agente vehiculizador de salud, horizontalizando el Uh-huh. vínculo, no ubicándose en el pedestal o en el Olimpo de la sabiduría, sino tratando de acercar al paciente, a su entorno, los elementos, las herramientas, para sentirse también partícipes, activos partícipes de su propia cura, ¿no? Ese médico que antes llegaba a nuestras casas y conocía toda la historia familiar,
podía atender a la abuela, al nieto, a todos los miembros de la familia, y teniendo siempre una cabal información y sobre todo escuchando mucho, no dando cátedras, sino reconfortando, dando herramientas e incentivando la buena salud, como agente también concientizador, sembrador de conciencia en cuanto a lo que es la higiene, la profilaxis, el poder practicar realmente una medicina preventiva, ¿no? Esos médicos que llegaban y preguntaban, bueno, ¿cómo está comiendo? Uy, acá veo que hay que abrir esta ventana, hay que ventilar más, hay que agregar un poquito más de verdura, y ¿qué le está dando de comer al nene? Y vos veías que en esas charlas que parecían tan simples, tan coloquiales, tan de todos los días, ahí te estaban dando pautas de lo que debe ser, digamos, el médico, no solo como ese factor de consulta o esa persona a la que apelamos cuando estamos enfermos, sino el médico que se antepone, que precede con su presencia a la irrupción de la enfermedad. El médico de cabecera obviamente fue perdiendo peso. ¿Por qué? Porque se generó a través de la mutualización, a través de la creación del mutualismo, que cuidadito, no vamos a convertirnos en detractores, creo que es algo maravilloso y fue creado en el espíritu de la solidaridad. Pero lamentablemente, Andrea, Sí. se ha desnaturalizado un poco el espíritu fundacional de aquellos pioneros, y hoy por hoy vemos que a veces las mutualistas devienen en empresas restándole tiempo a la consulta. Entonces vemos que en 12 minutos promedio que se atiende a un Sí. paciente es escasísimo el margen que queda para qué, para la escucha, para el diálogo, para permitirle al paciente que ponga en palabras aquello que lo aqueja y que incluso no está vinculado al mal que motiva la Claro. consulta, pero que sí hace a la necesidad de hablar, poner en palabras, desembuchar, como decían nuestros viejos, ¿no? Y además, El poder sentirse escuchados. Jorge, a esto que estás diciendo, cabe agregar que dada la pandemia, que recién estamos retomando a las consultas presenciales este año y el pasado, muchas de esas consultas presenciales se vieron postergadas por las teleconsultas, que son muy valiosas porque, como decís tú, no voy a quitarles mérito, pero sí ha pasado que en esas teleconsultas quizás el médico tratante no sea ese médico de cabecera, sea otro médico que ni siquiera nos conoce ni nosotros lo conocemos a él, y eso genera una barrera de alguna forma, ¿no? No sé qué pensás. Sí, por supuesto. De por sí, en primera instancia, creo que todos somos contestes en cuanto a que la tecnología ha facilitado justamente que la brecha generada por, digamos, por la pandemia en la relación médico-paciente pudiera ser un poco subsanado a través de Claro. la telecomunicación. No obstante lo cual, y comparto tus conceptos, el hecho de no poder contactarnos muchas veces con quien nos sigue, con quien es nuestro clínico o el especialista que sigue nuestra historia, evidentemente se pierde porque es fundamental la confianza que establecemos con el médico. Aparte, en los pocos minutos que se disponen para poder hablar con el profesional, cada vez que hablamos con un médico diferente tenemos que ayornarlo, tenemos que actualizar un poco ante ese profesional justamente lo que nos está pasando, y bueno, eso como que por ahí genera una especie como de ruido comunicacional. No obstante lo cual, creo que como todo lo que ha acontecido con la irrupción de la tecnología ha de ser perfectible. Nada va a sustituir la presencialidad, por supuesto, ¿no? El hecho Claro. del cara a cara, el sentirse escuchado,
bueno, el apretón de manos, ¿no? El sentir que al lado, frente de uno, se encuentra justamente otro ser humano que simplemente dispone de un saber y toda la disposición, podríamos decir, para ayudarnos, ¿no? Creo que más allá de todo lo que ha sido el tema de la pandemia, el tema de la tecnología, creo que está bueno rescatar el viraje que se está produciendo, en parte como consecuencia de todo lo aprendido a lo largo de este durísimo tiempo, pero creo que ha madurado mucho a lo largo de las últimas décadas la importancia de incorporar el saber psicológico, el poder manejar desde el punto de vista comunicacional determinadas herramientas que no solo facilitan, ¿no?, la relación, sino que curan, porque como siempre hemos dicho, la palabra cura, Andrea. Claro, y vaya, que sí. vaya si curará. Jorge, yo creo que esta columna del día de hoy, como siempre, tus columnas son, nos alientan, nos dejan pensando, pero hoy estás impartiendo una muy buena noticia que creo que a todos nos hace muy bien escuchar que se va a humanizar la asistencia médica, y creo que nos vamos todos un poquito más contentos porque es algo que nos preocupa y nos ocupa a todos este tema. Sí, por supuesto, Andrea. Y sin lugar a dudas, creo que todo esto se extenderá a distintos ámbitos, ¿no? Uh-huh. La humanización de los vínculos en todos los espectros, ¿no? En todo el amplio espectro de lo que es la vida, ¿no? La vida social, la vida laboral, el poder manejar empáticamente los vínculos. Hay temas que también nos han ocupado y preocupado, como el bullying, ¿verdad? O sea, el acoso escolar, como el mobbing, el acoso laboral, la falta de sensibilidad que a veces se dan en distintos ámbitos cuando uno va a hacer una gestión, etcétera, etcétera. Creo que los aportes de la psicología en este sentido, y muy enfáticamente lo que proviene de la psicología emocional, el manejo de las emociones, o sea, la educación emocional, mejor dicho, por supuesto, creo que todo esto va a seguir generando nuevas herramientas que nos va a permitir seguir creciendo individualmente y como sociedad, sin lugar a dudas. Un gusto, Jorge, como todos los martes. Nos despedimos de ti y nos reencontramos el próximo martes. Muchísimas gracias y un gran abrazo. Vivencias.